Bienvenidos a Inicia tu Inteligencia. Mi nombre es Alejandro Beltrán y hoy me encuentro con Daniel Rodríguez y una invitada muy especial. Así es, Alejandro. El día de hoy estamos con Ángela Penagos. Es una invitada muy importante para nuestro podcast y esperamos que les caiga muy bien y que disfruten mucho de este episodio. Así que, Ángela, para empezar, cuéntanos un poco quién eres, en qué trabajas, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo soy economista, tengo una maestría en economía ambiental y recursos naturales y en este momento soy la directora de la oficina de Bogotá de la CEPAL, que la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina. Y pues en efecto tratamos todos los temas económicos que tienen que ver con el desarrollo. Qué bueno, qué bueno. O sea, yo creo que la economía es muy importante pues en la actualidad, pero yo creo que ese tema no está como muy entendido entre los jóvenes. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito qué significa la economía como en simples términos o lo que quieras decir? Bueno, pues mira, hay muchas maneras de entender la economía. Básicamente la economía es el análisis que se hace sobre la forma en que se asignan los recursos escasos. Es decir, cómo una sociedad administra estos recursos para el desarrollo y para el crecimiento. Y digamos que hay dos aspectos fundamentales, pues de lo básico de la economía. Uno es el comportamiento de los individuos, que es lo que usualmente se llama la microeconomía, cómo las personas toman las decisiones. Y hay otro que es más grande, digamos que es el agregado de las sociedades, que es lo que se llama la macroeconomía, que ahí están aspectos, por ejemplo, el comportamiento de la inflación, cómo se comporta la tasa de cambio, la política monetaria. Entonces, todos estos son elementos que hay que entenderlos y básicamente en lo que a mí, en lo que yo hago y en lo que yo trabajo, mi mayor preocupación es cómo se entiende que una sociedad tiene menos desigualdades y menos pobreza y cuáles son los factores que determinan que una sociedad pueda ser próspera, ¿no? Que tenga, que crezca y que haya más inclusión eh, para todas las personas que hacemos parte de ella. Claro. Y hace poquito mencionaste un tema muy importante, el cual es la inflación. Cuéntanos un poco qué es y cómo eso nos impacta a nosotros como Bueno, civil, como la, normal. infl- la inflación es cómo se comportan los precios. Es decir, todos los datos cuando sale el DANE a decirnos la inflación fue del 3%, del 4%, es cómo los precios van subiendo en un determinado tiempo. Es decir, eh, a uno le dicen, es que el precio de la carne subió 3%. Eso quiere decir que está un 3% más caro frente a lo que estaba en el periodo anterior. Eso se vuelve súper importante porque la inflación es pues la manera en que le afecta a uno los ingresos. O sea, si la inflación crece mucho, el salario, los ingresos que tiene uno, pues le alcanza para menos cosas. Ok, Claro, y una cosa, pues como tú ya sabrás, nuestro pues, análisis es sobre educación financiera en jóvenes. Entonces, o sea, ¿tú cuál crees que es como la diferencia entre economía y las finanzas personales? Bueno, como te decía, la economía básicamente concentra su análisis en la forma en cómo se distribuyen los recursos y, en una economía. Las finanzas personales son las decisiones que uno toma con los recursos que uno tiene. Es decir, cuánto decido gastarme hoy en día, cuánto decido ahorrar, cuánto pago mis deudas. Pero pues en estas decisiones de las finanzas personales, variables económicas juegan un rol importantísimo, ¿no? Por ejemplo, la inflación, la tasa de interés, el nivel de ingresos y todo eso afecta las decisiones que uno toma como persona en lo que tradicionalmente se llaman las finanzas personales. Por eso dicen siempre que es importante que uno no gaste más de lo que se gana y que no se endeude más de lo que puede pagar. claro. Es exactamente lo mismo para un país. Un país tiene que tener un nivel de endeudamiento acorde a su capacidad de crecimiento y uno de los temas más críticos en una economía es el comportamiento de los precios. Si los precios son muy altos, los ingresos alcanzan menos y por tanto, pues la plata rinde menos, como dicen, y las personas son más pobres.
Hay un tema que es fundamental en economía y en las finanzas personales, es que es la capacidad de ahorro. Ahorrar es muy importante porque ahorrar te permite enfrentar situaciones de adversidad y también aumentar tus activos y tus capitales. Eso opera igualito tanto para la economía como para las finanzas personales. Es decir, siempre así, por poquito que uno gane, es importante ahorrar una parte del ingreso. Claro. Y de hecho, todo este tema nos deja pensando mucho también como qué pasaría si no entendemos nada de la economía. ¿Tú cómo crees que nos puede perjudicar no entenderla? No, es gravísimo. O sea, a mí me parece, fíjate que uno de los temas que yo siempre he dicho, parte de los problemas económicos, bueno, ustedes no habían nacido cuando eso ocurrió, pero hace como 40 años Colombia tuvo una crisis hipotecaria y una crisis de inflación muy grande, que es cuando mucha gente perdió sus casas y todo, y es porque mi teoría es que la gente no entendía cómo se comporta la tasa de interés y no comprendía la inflación. Entonces iban a los bancos, pedían créditos, no sabía que el crédito hace que ese monto que tú pides al final lo terminas pagando 3 y 4 veces. Entonces se pedían créditos, por ejemplo, con una tarjeta de crédito larguísimo y como los precios iban subiendo, la tasa de interés sube porque una manera de contrarrestarlos, el aumento de precios es aumentar la tasa de interés. Pero entonces para las personas sus deudas se volvían impagables. Entonces me van a decir, pero ¿qué tiene que ver la tasa de interés con los precios? Sí. Entonces, mira, en la economía hay una cosa que se llama, digamos, lo voy a decir así, así de simple, el número de billetes que hay en la economía, Ok, ¿cierto? Si sí, hay muchos billetes, es decir, tienden a subir los precios. Entonces, la política monetaria, y por eso esas discusiones hoy del Banco de la República son tan importantes, es cuando hay muchos billetes, mucha liquidez en la economía, es importante que suba la tasa de interés para que esos billetes se guarden en los bancos y baje la inflación. claro. Entonces, cuando en una economía la inflación es muy alta, como ocurrió después del COVID, Ujú. o cuando hay mucha incertidumbre, la política monetaria, que es la decisión que toman las personas del Banco de la República, tiende a mantener una tasa de interés relativamente alta, con la expectativa de controlar la inflación. Es exactamente la misma situación para las finanzas personales. Es decir, uno, claro, con un tema es que uno, pues el sueldo, no, el sueldo es el mismo siempre. O sea, a uno, si acaso le ajustan el salario al final del año, ahora les explico otra cosa que también es importante, pero uno tiene que manejar sus ingresos. Ojalá, a veces no se puede, en Colombia los ingresos tienden a ser muy bajitos y la gente le queda muy difícil sacrificar consumo presente por consumo futuro, que eso es el ahorro, por un problema de liquidez. Pero, digamos, en la medida en que uno pueda ahorrar, ¿cierto? Va a tener un mayor control sobre los riesgos futuros. Y una economía donde las personas ahorran es una economía sana. Y el nivel de ahorro de un país es súper importante. Entonces, el otro tema es cuando uno todos los años que subió el salario mínimo, ¿no? O que me aumentaron a mí la inflación. Realmente lo que se hace es mantener tu capacidad adquisitiva. Es decir, si a ti de un año a otro tus salarios o tus ingresos suben el valor de la inflación, no es que te hayan aumentado el salario, es que te mantiene las condiciones, la capacidad de compra que tenías en el año 1, en el año 2. Ese es el aumento. Y realmente el aumento de los ingresos debería ocurrir es por un mejoramiento de la productividad. Es decir, y ahí tienen que ver los temas económicos. Las personas o las economías somos más eficientes produciendo con menos recursos. Eso implica un aumento de la productividad. Y ahí es súper importante lo que ustedes están haciendo. Educarse, ir a la universidad, todas esas cosas mejoran la productividad de un país. Entonces hay un crecimiento real y Claro. se te pueden mejorar los ingresos. Me gustaría también devolverme un poco a la parte de que estabas hablando del endeudamiento que tienen las personas como con los bancos. Sí, Muchas veces las personas tienden a pensar que ese dinero que el banco le da a uno también es de uno.
cuando realmente ese dinero, pues como desde el principio dice, pues ese dinero es del banco, toca pagárselos después y eso les genera errores muy comunes que es de endeudamientos muy grandes. No, claro, y es básico. ¿Por qué el banco te presta plata con tasa de interés? Porque hay un costo de oportunidad. El banco te está diciendo, yo te presto, o sea, yo te doy una plata que es mía para que tú la uses hoy, pero eso implica que yo no la voy a poder usar luego. Eso tiene un costo de oportunidad, que es la tasa de interés. Entonces, pedir prestado vale. El Claro, problema es que aquí en Colombia las tasas de interés son altísimas. Bueno, y hay 7.000 factores adicionales, ¿no? Las tasas de intermediación, todo, que hacen que el costo de endeudamiento sea muy alto. Entonces, hay ciertas reglas que uno debe tener, ¿no? Por ejemplo, dicen que uno debe ahorrar mensualmente el doble de lo que paga en deudas. Es decir, si yo pago 1.000.000 de pesos mensuales del crédito hipotecario, debería ahorrar dos. ok. También hay otra deuda que dice usted debe ahorrar sí o sí el 30% de sus ingresos mensualmente o al año. Todas esas reglas son ciertas y digamos son buenas, pero eso depende mucho del nivel de ingresos de una persona. Una persona que gana un salario muy bajito, pues le alcanza para pagar la luz, el teléfono y si acaso comer y pagar el colegio. Entonces, pues su capacidad de ahorro es muy baja. Por eso es muy importante que en un país el aumento de los ingresos se dé vía mejoramiento de la productividad laboral. Es decir, mis ingresos suben como en términos reales. Es decir, y eso me permite tener más capacidad de ahorro y poder cubrir los gastos del presente. Entonces, es muy importante cuando la gente va a pedir crédito, primero entender la tasa de interés en la que estás pagando. Por ejemplo, la tasa de interés de las tarjetas de crédito es ridícula. O sea, eso uno nunca debería poner la tarjeta de crédito a más de un mes. Total. O sea, no más, y si no, pues mejor no. Porque es que de verdad el costo de usar una tarjeta de crédito es demasiado alto. Segundo, uno no puede endeudarse más del 30% de sus ingresos. Ingresos. De verdad que no, porque es que no lo vas a poder pagar. Claro. No lo vas a poder pagar, no hay más, o sea, y además en un país con una inflación alta, pues cada día la luz, la comida vale más. Entonces, y tu crédito también, porque la tasa de interés sigue subiendo. Entonces, en Colombia, por ejemplo, la tasa, como el IBR, que es la tasa de interés de referencia, es del 9,5%. Pero esa es la tasa de interés de referencia. Luego viene lo que cobran los bancos. Entonces, en Colombia, más o menos, la tasa de interés anual de un crédito es 15% anual. Es altísimo, Mm. altísimo. Entonces, uno tiene que pensar muy bien para qué se endeuda y cómo se endeuda. Es decir, qué tipo de plazos tiene, cómo es el comportamiento de sus ingresos, de forma que usted no termine perdiendo su patrimonio. Porque cuando uno pide un crédito le dicen, listo, pague la tasa de interés, pero además denme una garantía. Es decir, si usted no puede pagar, yo voy por su casa, por su carro, por todo lo que tenga. Sí, Entonces es clave saber cuándo pedir plata prestada y para qué. claro, es muy cierto lo que dices. Y ya para cerrar, porque se nos está Pero acabando un espera, poco sabes el que tiempo. a mí me gustaría añadir una cosita ahí que yo creo que es importante como tenerlo en cuenta para los jóvenes, que es como, ¿tú cómo crees que nosotros nos podemos adaptar en estas incertidumbres que tú dijiste, ya sea el COVID o ciertas cosas que uno no quiere que vengan en el futuro? ¿Yo cómo me preparo para que no, para que cuando pase Miren, ahorren así esto? sea poquito, poquito de la mesa, de lo que sea que les dan, hagan eso una práctica. Yo Ok. lo hacía desde muy joven, siempre, siempre ahorraba. O sea, Y, tú puedes, perdón, interrumpo, o sea, tu consejo es ahorrar. Eso es el mejor consejo que uno puede tener. ahorrar y ahorrar con un propósito, ¿no? No ahorrar por ahorrar. Sí. Entonces, usted dice, voy a ahorrar porque me quiero ir de vacaciones. Lo peor que uno puede hacer en la vida es pedir crédito para, para como inversiones es que no necesariamente no se capitalizan. Claro, o Es sea, decir, como pedir crédito para irse de vacaciones. O sea, es mejor que usted se programe y que investigue. y diga, bueno, yo me quiero ir para Cartagena en 3 años. Entonces,
Entonces uno puede tomar ciertas medidas. Uno dice, bueno, el tiquete lo saco por tarjeta de crédito, pero la estadito lo cubro con los ahorros que tengo. Y eso es empezar a manejar, y es una muy buena práctica. Ahorrar es fundamental, así sea poco. Y así, y van a ver, ya después más adelante a uno se le vuelve una costumbre y eso te ayuda a manejar los riesgos. Hay momentos cuando entran al mercado laboral en que de pronto se quedaron sin trabajo. Se acabó la empresa, a uno lo echaron, lo que sea. Si uno tiene algo, te permite ser más resiliente mientras la época de volver a encontrar otro trabajo. Claro. Entonces, ahorrar siempre es bueno. Hay gente que no puede, eso yo también soy consciente, porque cuando uno tiene muy poquita plata y tiene que pagar muchas cosas, pues prioriza uno el consumo presente, pero en la medida de posible, hacerlo. Bueno, Ángela, lo que dices es muy cierto, muy importante y nos aporta muchísimo a, a nosotros y a nuestros oyentes. Entonces, muchísimas gracias por tu participación. Ya se nos está acabando el tiempo. Y Bueno, pues que les vaya muy bien y que cuando quieran oír más de economía, pues me cuentan y hablamos. muchísimas gracias, Muchísimas con todo gracias. gusto. Ok, chao, Entonces, nos chao. vemos a la próxima y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este episodio de Inicia tu inteligencia. Chao.